En la década de los 40, del matrimonio de Miguel y Carmen, vino al mundo un lucentino que con el paso del tiempo ha logrado convertirse en referente de los abogados laboralistas de nuestro país, ayudando a la mediación entre las empresas y los trabajadores y siendo reconocido como un gran especialista en la materia por organismos internacionales. Siempre con su marcado acento andaluz allá donde vaya, Miguel se ha hecho a sí mismo a base de esfuerzo y trabajo constantes. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, logró su plaza como inspector de Trabajo y de la Seguridad Social y ha ostentado cargos como la Delegación de Trabajo en Melilla y Las Palmas de Gran Canaria, la Dirección General de Empleo a finales de los 70, la Subsecretaría de Empleo y Relaciones Laborales, la Secretaría General del Instituto Nacional de Industria, la vicepresidencia de la Comisión del Plan de Reconversión del Sector Naval entre los años 1985 y 1993 o la vicepresidencia de Iberia en la década de los 90. Desde el año 2010 lidera el área de asesoramiento sobre derecho laboral en KPMG, tras la absorción de su bufete laboralista, Cusan, por parte de esta multinacional. Además, es miembro directivo del Foro Español de Laboralistas. Hijo predilecto de Lucena y de la Mancomunidad de la Supética, y con una avenida que lleva su nombre, Miguel es un gran amante de su tierra y de los suyos, por lo que intenta volver a recorrer sus calles cada vez que su agenda se lo permite y pasar tardes de tertulia junto a sus amigos de toda la vida. Entre las citas obligadas en su calendario se encuentra la madrugada lucentina y la salida de nuestro Padre Jesús Nazareno, donde cada año, sin falta, disfruta formando parte de la marea morada que recorre cada rincón de su ciudad. Entre sus aficiones, el flamenco, con Camarón y Curro Lucena a la cabeza, y el fútbol, donde llegó a formar parte de la junta directiva dirigida por Vicente Calderón en el Atlético de Madrid. Hoy, entre nosotros, hablamos con Miguel Cuenca Valdivia. Miguel Cuenca Valdivia, bienvenido. Un lucentino en la capital de España, ¿desde hace cuántos años? Muchos años. Yo ya vine a estudiar aquí a Madrid, en la universidad, la carrera de Derecho. Luego me hice oposición y demás al Estado, y estuve unos años fuera, pero pocos, la verdad que pocos, 3, 4, y ya volví y llevo, 30 años más aquí, en Madrid. ¿Y qué supuso para usted dejar Lucena? Una necesidad. Entonces no había universidades en Córdoba, por ejemplo, no había universidad en Córdoba, sí la había en Granada, pero yo decidí venirme a Lucena por una serie de circunstancias, ¿no? Entre otras cosas, por la afición deportiva que tenía, ¿no? Yo he sido siempre muy forofo del Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, uno de los atractivos que tuve fue ese, venirme por eso, aparte de que y fundamentalmente porque la Universidad de Madrid, la Complutense en aquel entonces, tenía muy buen predicamento. Y lo sigue teniendo. Lo sigue teniendo, por supuesto. ¿Cómo le acogió la capital? Porque, bueno, Lucena, 40.000 habitantes, Madrid, el cambio, ¿no? Un poco... A esa edad bien, estupendamente, porque un cambio profundo en mi vida, ¿no? En mi relación. Pero no obstante, deseando que llegara Navidad, Semana Santa, verano, para volver a Lucena. Siempre, deseando, siempre. Volvía siempre llorando, se puede decir, ¿no? A Madrid para seguir estudiando. Hablaremos en un ratito de Lucena, pero ahora vamos a abordar un poco el perfil profesional de Miguel Cuenca Valdivia. Fue vicepresidente de Iberia. Háblenos un poco de su paso por una de las grandes compañías aéreas del mundo. Bueno, realmente es verdad, yo fui vicepresidente de Iberia 5 años, pero antes estuve en puestos de la administración en una época sumamente conflictiva, entre comillas, para este país, ¿no? Yo fui director general de Empleo y subsecretario del Ministerio de Trabajo en plena época de la transición. Eso da la impresión de que soy mayor, pero es verdad que yo en aquel entonces era muy joven, demasiado joven, quizá, o bastante joven, tenía 28, 29 años, cuando fui desempeñar esos cargos en el Ministerio de Trabajo, con lo que ello suponía, no tanto por cambio de régimen político,
como por la incertidumbre que existían en todos los niveles y en el mundo laboral mucho más. Eran momentos muy conflictivos, pero hay que tener en cuenta que tanto los partidos políticos como los sindicatos estuvieron a la altura de las circunstancias y supieron pactar y supieron hablar y supieron negociar lo que se denominó los pactos de la Moncloa, y a partir de ahí se hizo una transición absolutamente pacífica, cosa que siempre estuvo en duda antes de que se produjera. A mí me tocó vivir aquellos momentos, me tocó vivir también, por ejemplo, un golpe de Estado, como el del 23F, y la verdad es que no se pasa bien, pero al final queda el recuerdo de haber colaborado en una etapa que fue muy positiva para este país, y me remito a los 40 años que llevamos de paz, por un lado, y de progreso, por otro, con independencia, por supuesto, de las crisis económicas que cada X tiempo se van produciendo. Luego estuve en el Instituto Nacional de Industria, efectivamente, fui secretario general y vicepresidente del Instituto Nacional de Industria. Me llama mucho la atención que hoy día habla del Instituto Nacional de Industria y hay mucha gente que no sabe lo que fue el Instituto Nacional de Industria, pero además gente y personas estudiadas, ¿no?, y estudiosas. Eso es triste y al final me quedo con la copla de que la historia en España no se estudia en profundidad, no sabemos de verdad cuál es la historia de España. Y en este sentido de la industria en nuestro país, el Instituto Nacional de Industria pues, ha sido lo más enorme y lo más grande que ha tenido el país, nunca jamás. Fue una creación del régimen de Franco que logró aunar a las principales empresas que existían tanto desde un punto de vista industrial como desde un punto de vista de servicio. Eran más de 60 empresas con miles de trabajadores. Y yo decía en aquel entonces, el día que desaparezca la empresa pública, era la empresa pública, pues desaparece la gran empresa industrial de este país, y así ha sido, ¿no? Porque las grandes empresas a las que me estoy refiriendo, y ahora vamos a hablar de algunas de ellas, están todas en manos prácticamente de fondos extranjeros o de empresas extranjeras. Y por ejemplo, me hablaba de Iberia. Efectivamente, yo fui como vicepresidente del INI, me nombró el gobierno también vicepresidente de Iberia. Había un problema grave en Iberia desde un punto de vista financiero, de reestructuración, etcétera, y decidió que los que entonces estábamos al frente del INI desembarcáramos en la empresa Iberia. Allí se hizo una reestructuración, se ordenó y ahí está Iberia. Cierto es que en manos más bien de los ingleses, ¿no? Pero está funcionando y funciona bien, y creo que es uno de los grandes éxitos que ha tenido este país una vez que se produjeron las privatizaciones que se llevaron a cabo. Está Iberia funcionando perfectamente y la verdad yo guardo un recuerdo muy grato. Cierto es que es una empresa complicada desde un punto de vista laboral, que es el que yo más domino, por cuanto tienen muchos colectivos con unas relaciones laborales complejas y que hubo que administrar en aquel entonces, yo creo que con más dificultades que hoy día, pero tampoco le rindo las ganancias a los actuales gestores. Sé que hacen un gran esfuerzo, y también los sindicatos, porque la empresa funcione y la empresa siga adelante y sea una empresa de bandera española. Una trayectoria, Miguel, en gran parte vida pública, empresa privada también, y actualmente como socio de KPMG en Madrid. ¿Cómo es la situación actual? Efectivamente, yo estuve muchos años en la empresa pública. Yo soy funcionario, soy inspector, pertenezco al cuerpo de inspectores superiores de Trabajo y Seguridad Social, y a partir de ahí estuve muchos años en la administración. Estuve años en la administración, en diversos puestos, como te he dicho, y también en la empresa pública. Luego ya me incorporé a un despacho privado hace 20 años, y posteriormente a KPMG. KPMG, hemos hablado de lo grande que era el INI, bueno, pues por KPMG es mucho más, ¿no? KPMG está en 150 países. Yo no creo que haya ninguna empresa que esté en 150 países. KPMG es una empresa que podríamos decir que es, por supuesto, multinacional, es una multinacional que abarca prácticamente todo el mundo. Es una empresa con fuerte contenido tecnológico, es decir, está en la avanzadilla de los progresos tecnológicos y digitales del país, y es una empresa multidisciplinar, es decir, una empresa que es auditora, que es consultora y que es legal, tiene un área de legal, un tercio aproximadamente es de legal. Por lo tanto, yo diría que se habla de las Big Four. Las Big Four son las 4 grandes auditoras del mundo, ¿no? Y una de ellas es KPMG. Hablábamos de empleo. Existen en la actualidad más de 3,5 millones de parados. ¿Qué le diría a un abogado laboralista, un experto en
en laboral a una persona que ve esa pregunta es compleja. Que es imposible, ¿no? Muy difícil. No. La verdad es que poco a poco se va reduciendo el paro. Yo diría que, y lo he dicho siempre, que el paro, el desempleo, no depende de la legislación laboral. La legislación laboral es algo que puede ayudar a crear un poquito más de empleo o a mantener el empleo que hay, pero no es determinante a la hora de creación de empleo. Si se le pregunta a un empresario, ¿tú qué quieres? Yo se lo he preguntado muchos años, por mi profesión, por mis diversos cargos, ¿tú qué es lo que necesitarías para crear empleo? No, rara vez te hablan de legislación laboral, te hablan de actividad económica. Es decir, que haya actividad económica, que funcione el mercado, que funcione la economía. Si funciona la economía, yo crearé empleo. Más o menos precario, como ahora se suele llamar, yo te diría temporal. El trabajo temporal siempre ha existido y va a seguir existiendo, más diría yo. Yo diría que nos tenemos que acostumbrar, y vosotros, los más jóvenes, lo vais a ver, a que lo del trabajo fijo como tal, el concepto entre fijo y variable desaparezca. Es decir, se va a contratar a la persona para aquel trabajo que se necesita. Unas veces será temporal, otras veces será para toda la vida, pero no necesariamente se va a ver esa dicotomía entre trabajo temporal o trabajo precario y trabajo fijo. Desde este punto de vista, ¿qué decir? ¿Soy yo optimista? No soy optimista en cuanto a la creación de empleo, lo tengo que decir. Es decir, yo creo que las nuevas tecnologías, se diga lo que se diga, no van a influir en la creación de empleo en la misma medida que lo van a destruir. Voy a poner un ejemplo, el campo, por poner un ejemplo. El campo, para que resulte rentable, necesita mecanizarse, porque es que hoy nos encontramos ante un mundo global, ante un mundo donde la economía española no es la española, es la europea, y la europea es la americana y la asiática. No nos olvidemos de China, el gigante asiático, que se llegará a convertirse en la primera y si no en la segunda potencia del mundo. Ya está casi a punto de hacerlo. Pero en definitiva, por tanto, lo que eso nos lleva a pensar es que no estamos presenciando un desarrollo de una economía de un país aislado, ni menos de una autonomía, por poner un ejemplo, sino del mundo en su totalidad. Desde ese punto de vista, yo diría que las nuevas tecnologías de entrada reducen el empleo. Hay quien dice, hace unos meses, por poner un ejemplo, la ministra de Economía inglesa se reunió con los sindicatos ingleses, los principales sindicatos, y les dijo algo que puede ser alarmista, pero que de hecho puede producirse, ¿no? Que es que el empleo se iba a reducir a la mitad del que actualmente hay en el mundo, sobre todo en el mundo civilizado. Los salarios iban a reducir entre un 20 y un 30%, y la temporalidad iba a ser la forma de contratación dominante en el mundo. Esto tiene muchas consecuencias, que podríamos decir negativas, pero también, y vamos a lo positivo, también positivas. ¿En qué sentido? A la tecnología no cabe ponerle puertas, al campo no se le pueden poner puertas. Es decir, si para tú tener una actividad agraria, una actividad de servicio, necesita X personal porque puede sustituir parte por una máquina, eso lo va a hacer y eso no se le puede poner puertas al campo, como antes decía. Hay que pensar que de aquí a 20 años está claro que el 50% de los trabajos que hoy se realizan, sobre todo en el sector industrial, los van a realizar robots. Que no se nos olvide, ya no hay que ir nada más que a la fábrica de montaje de las grandes cadenas de coches. Por lo tanto, habrá que buscar, también hay quien dice, hay más de 150 oficios que hoy día todavía no se conocen y que van a ser nuevos, y que van a desaparecer en la mitad de las categorías laborales que hoy existen. Eso se está produciendo, además, a un ritmo vertiginoso. Lo estamos viendo lo que ha cambiado en 5 años, todo ha cambiado, hasta vuestra maquinaria de grabarme en este momento de hacer el programa. Es decir, todo está cambiando. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? A que hay que hacer un esfuerzo tremendo, porque eso también hay que tener en cuenta lo que puede influir en un tema que hoy se está discutiendo mucho, que es el tema de las pensiones de los trabajadores. Pero ¿a dónde nos lleva? Que hay que pensar en un mundo donde sí haya, de verdad, sí se produzca riqueza, con menos empleo que se produzca riqueza, pero que cuando el trabajador no tenga empleo esté perfectamente protegido. A eso se llegará, sobre todo en los países civilizados. Tanto que se habla del salario social y demás, eso irá a más. Y irá a más precisamente por la falta de empleo fijo que se va a producir necesariamente. Al final es un cambio de mentalidad y de concepto que está en una evolución, evolucionando rápidamente, y que el sistema tiene que subirse al carro, porque es que si no es... No es que no hay otra solución, porque es que no cabe, es que ya, como antes decía,
no cabe ponerle puertas al campo, es que eso es irremediable, que eso se produzca. Pero también la humanidad y los políticos, de los que tan mal se habla, tienen capacidades para paliar ese problema, para arreglarlo y para darle solución. Yo estoy convencido que en España, aparte de que somos un país donde no se puede olvidar que el sector primario, el sector agrario y el sector servicios son fundamentales y hay que protegerlos al máximo, porque queramos o no, eso es el plus que tiene este país añadido. Eso hay que protegerlo, y hay que protegerlo bien, es decir, dándole posibilidades para que pueda expandirse en esos mercados mundiales. Lo que sí hay que señalar es que luego se van a producir una serie de actuaciones en la industria, pero en una industria que hoy día no conocemos, en la industria digital fundamentalmente, vía digital, que van a dar una respuesta a las necesidades que tengamos, pero también, como digo, van a ser en principio al menos, fuente de destrucción de puestos de trabajo como tales. Hay que cambiar.